Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. El tema de la cumbre de Biden con la democracia y el intercambio de palabras con Nayib Bukele. Wow, Nayib Bukele a mí todos los días me sorprende más. Es un tipo que tiene posiciones con ese perfil de empresario que él tiene, de Popi en principio. A mí me ha sorprendido. Yo no pensaba que Bukele iba a tener ese comportamiento desde el poder. Yo no pensaba. Pero por eso lo he comenzado a seguir, a ver en detalle. Dicen que no tiene una definición ideológica, que cuando ganó las alcaldías lo hizo por el FMLN, luego que se constituyó un partido nuevo, que hubo problemas para registrarlo, después se lo registraron, hizo una alianza, ganó el poder, pero desde el poder se ha comportado con un nivel de responsabilidad y de firmeza envidiable para los demás líderes de América Latina. Inclusive los demás líderes lo imitan hasta en la forma de vestir. Yo quiero que lo imiten en la forma de actuar también, porque lo que le ha dicho Bukele a los norteamericanos le respondieron a propósito de esta cumbre de la democracia de Biden. Bukele ha dicho lo siguiente, dice Bukele. El gobierno norteamericano no acepta colaboración, no acepta amistades, no acepta alianza. El gobierno norteamericano solo quiere sumisiones. Oigan esa vaina. ¿Eso dijo Biden? Sí. Oye, no. Pero ven acá. ¿Eso dijo Biden? No, Bukele. Bukele. Y lo dijo a propósito porque Estados Unidos sacó una lista de corruptos en el poder en América Latina y sacó a la jefa de gabinete de Bukele. Pero el problema es... corrupción con los medicamentos y la el problema de esto es lo que dice Biden. Dice aquí, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reveló que Jane Manes, ex encargada de negocio de los Estados Unidos, oigan quién es que acusa. La ex encargada de negocio. En la embajada. O sea, y eso hay que entenderlo. Por eso decía Octavio Paz, a los gringos ni los adules ni los odies, estúdialos. Estúdialos para que comprendan por qué que se dice que Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses. Y eso hay que entenderlo. Y la promoción que ellos hacen de la corrupción se enmarca en esa filosofía. Estados Unidos está tan vinculado ideológicamente al dinero que Estados Unidos deja que las personas se enfermen comiendo basura en la calle. Nunca han diseñado una política de alimentación y después hay que venderle una dieta y después hay que venderle una máquina y después hay que venderle una ropa de hacer ejercicio y después que hay que venderle un internamiento y después que hay que vendérselo todo. Entonces lo que dice Bukele es que Jane Manes, encargada de negocios de Estados Unidos, le pidió que se liberara a un político vinculado a pandilla y que se encuentre en prisión. Ese es uno de los argumentos de él. Pero entonces lo que dice Estados Unidos es que la directora de gabinete de él estaba vinculada con un tema de corrupción en la compra de medicamentos para el coronavirus. Bueno, yo entiendo que eso está bien. Yo digo que Estados Unidos es responsable del 80 o 90% de nuestra institucionalidad. Lo digo y no lo digo con ningún tipo de resentimiento. Incluso yo creo que América Latina, si quiere desarrollarse, tiene que hacer un nuevo pacto con los Estados Unidos. Es muy difícil que podemos lograr crecimiento, pero no desarrollo. Y desarrollo significa que ese crecimiento cambie los indicadores que mejoran nuestra calidad de vida y que generen la conciencia y que generen un nivel de conciencia en el pueblo dominicano, en los pueblos, para que ese desarrollo no se revierta. Aunque la economía se revierte, el nivel de desarrollo humano no. Y yo creo que Estados Unidos ha logrado eso, pero ningún país de América Latina lo ha logrado. Ningún país de América Latina ha podido desarrollarse sobre la base de la independencia y del soberanismo. Y yo creo que América Latina tiene que hacer un nuevo pacto con Estados Unidos.
para que nosotros diseñemos una América completa, no que Estados Unidos de América y América Latina, una América, un continente americano completo, con un paquete de reglas comunes en materia judicial, en materia económica, aunque cada quien mantenga su idioma, pero que podamos seguir el mismo trazado que les permitió a los norteamericanos convertirse en un país desarrollado tan rápido. Los Estados Unidos, nosotros tenemos el doble de edad que ellos. Somos más viejos que ellos, pero no hemos logrado desarrollar nada. Ellos sí lo han logrado y son líderes mundiales en todas las aspiraciones. ¿Y cómo que nosotros somos más viejos que ellos? Nosotros somos más viejos que ellos porque nosotros... Claro que sí. Somos más viejos que ellos. Y entonces las 13 colonias fueron solas. Que somos más viejos y tú lo sabes. Esa gente no venía de un nivel de desarrollo que lo transportó y una cultura que lo transportó. No es lo mismo. Vamos a ver. Pero no es lo mismo. A nosotros no. Lo único que la historia de ese país no arrancó con la independencia. Bueno, no arrancó con la independencia. Ni la de nosotros tampoco. Bueno, pero sí, o sea, por eso es que yo lo estoy diciendo. Pero tú puedes comparar el grado de desarrollo de una de las grandes potencias que era Inglaterra, la más grande. Eso que tú decías que no tenían amigos ni enemigos, era Inglaterra. Era Inglaterra que se refería. Entonces es trasplantar eso. Bueno, tú no me digas que esa gente arrancó de cero y que arrancó primero que nosotros. Yo creo que no solamente Inglaterra. Había un nivel de desarrollo ya cultural. Ellos salieron con un proyecto de país. Bueno, pero está bien. ¿Y nosotros? Nosotros no. El único país en el mundo que se ha fundado con un proyecto de país. Y ellos eran extraterrestres. Se llama Estados Unidos. Esos documentos que ellos leyeron y construyeron, nosotros no los pudimos ver. Nosotros no hemos ido. Todos los otros países se han ido construyendo sobre la marcha. Ese nació con un proyecto. Bueno, pero yo quiero significar lo siguiente. Ayer se cumplió. Ayer era Día Internacional de la Corrupción. Un día como ayer nació Lutero. De lucha contra la corrupción. De lucha contra Día Internacional. De lucha contra. Un día como ayer, 9 de diciembre, nació Lutero. Lutero es el autor de la primera denuncia moderna contra la corrupción. Así es. Las indulgencias de octubre de 1517 contra la Iglesia Católica. La compra de indulgencias. Esa, la 95 tesis de Lutero, que la planteó como profesor en una cátedra en Alemania, son la primera denuncia contra la corrupción de la edad moderna. Ese luterantismo, ese protestantismo está en la esencia de la filosofía norteamericana. Ese protestantismo luterano que lo llevó a ellos a salir huyendo de Inglaterra. Del estado absoluto. Ese estado absoluto de gobierno que fue que nos conquistó a nosotros en 1492. El sacrosanto imperio romano germánico que sustituyó al imperio romano. Ese que viene aquí nos conquista con una cruz. Ese es que nos conquista. Ese pensamiento atrasado. Esa etapa absolutista de la historia. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? Los norteamericanos se les zafaron a eso. Y nosotros lo que hicimos fue que nos aferramos a eso. Ahí es que está la diferencia. No de los dominicanos, es de todos los latinoamericanos. La ética protestante está vinculada, y tú lo sabes sociológicamente, la ética protestante está vinculada al desarrollo del capitalismo. Claro, fundamentalmente. Por eso es que nosotros no nos podemos desarrollar. Pues no respetamos eso, ¿verdad? O sea, cuando tú hablas, precisamente Lutero hace lo que hace. No es solamente por cuestiones religiosas, es que los príncipes de la época ya tienen otra mentalidad. Sí, que no es solamente por cuestiones religiosas. Pero las religiones se explican sin la parte económica, sin las alianzas políticas económicas. ¿Estados Unidos se explica por la religión? Claro que sí, como dice Weber. Pero se explica por un problema económico, comercial con Inglaterra. Ese es el problema. Exactamente. Claro. O sea, esa nación... Los impuestos es lo que llevan a la... Es decir, la carga impositiva para financiar las guerras. Lutero es protegido por los grupos en conflicto con el Papa, económico, con la Iglesia Católica y con el Estado católico. Protegido por los príncipes que ya quieren salirse para hacer su negocio. Toda acción económica necesita un relato, sea religioso o político. Bien. Kissinger incluso recoge, Julio, lo de ustedes ven lo tolerante que soy yo. Es decir, cómo el sacro emperador
pierde el imperio. No me interrumpa, mira. Por no ceder en el tema de la iglesia. Continuamos, José. Continuamos. Y venía huyendo. Sí. Diferencia entre Weber y el marxismo. Miren, señores, ¿qué es lo que yo quiero decir? A nosotros nos conquistan en 1492, era lo mismo, aquí había indígenas y en Estados Unidos también. Entonces los ingleses llegaron por Massachusetts y empezaron su proceso de construcción. Y aquí empezó el proceso de construcción en 1492. Precisamente después de la aparición de la imprenta y casi antes, unos como 20 años antes de la reforma de Lutero, de la protesta. Porque aquí fue en 1492 y allí empezó en 1512, 20 años antes. 20 años antes de la reforma de Lutero. ¿Qué pasó? Que nosotros nos fuimos con la cultura católico-romana y los norteamericanos se fueron con la cultura protestante. Esa es la diferencia. Por eso Canadá y Estados Unidos son desarrollados y todos los demás que se fueron con la cultura romano-católica son subdesarrollados. Ahí no hay más nada. El único elemento diferenciador. Y en Estados Unidos 2 razas la sometieron a la esclavitud y la terminaron. Los indígenas, que los negros nunca la han defendido, y a los negros. Sobre esa base que sube el capitalismo norteamericano. Sí, y nosotros lo que teníamos era una caterva de taínos. Tú estás aquí en República Dominicana. ¿Y dónde están los taínos? Con una cultura. ¿Y dónde están los taínos? Una cultura que los españoles de estúpidos lo que hicieron fue eliminarla. Bien, eso es lo que usted me está dando la razón. No, es que España fue que nos colonizó a nosotros y a América. Y ya venía con el atraso. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Bueno, pues, adelante. Y no solamente España. Pero tú lo que haces es juzgarnos ahora. No. Porque a ti lo que te interesa es decir que somos una mierda. Eso es lo que tú siempre quieres, decir que somos una mierda de países. La moral y no es verdad. Yo lo que quiero decir con todo respeto es, o no lo voy a decir yo dejo la pregunta abierta, que me llame alguien y me explique por qué ningún país de América Latina se ha desarrollado. Eso es lo que yo quiero saber. Todo lo demás se ha desarrollado. No hay ningún. Se ha desarrollado. Por algo muy simple. Ningún país de América. Dígame uno. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el desarrollo? Colgar negros. No, esa no es la causa. Exterminar los indígenas norteamericanos. Ese es el país desarrollado de América. La fuerza para diseñar sus propias políticas económicas. Pero díganme uno. Han sido invadidos. Adelante, pero continuamos. Por el poder externo. Entonces, voy al tema de la democracia. Hay varios países. Voy al tema de la democracia. Voy al tema de la democracia. Con relación a la democracia. Con relación al tema de la democracia. Yo creo que la democracia, como muchos otros conceptos, se ha ido construyendo con el tiempo. Quienes crearon ese concepto no lo concibieron como ahora. En los griegos no había participación de todo el mundo. Ellos tenían el modo de la esclavitud, que es el primer modelo de desarrollo económico. El primer modelo después de la subsistencia es la esclavitud, el modo de producción. Entonces ellos seguían eso. Solamente podían participar en la democracia el que tenía dinero, el que peleaba en la guerra y los religiosos. Esas tres estratificaciones sociales, lo mismo que en la India, por ejemplo, que todavía se mantiene en algunas regiones, que son los 3 poderes que están presentes en todos los desarrollos sociales humanos del planeta. Esos 3: seguridad, economía y religión. Sin embargo, eso fue evolucionando. Después evolucionó con el contrato social de Rousseau, evolucionó con la separación de poderes de Montesquieu, y la democracia es un proceso en construcción. Ahora, la democracia no significa que todos los países tienen que ser iguales. La democracia de Estados Unidos no tiene que ser igual que la de Cuba. Yo creo que lo de Cuba es un anacronismo, pero los cubanos tienen derecho a ser anacrónicos. ¿Qué yo quiero significar con esto? ¿Por qué Cuba está fuera de la cumbre? Está fuera de la cumbre porque piensas distinto, digo yo. Ahora, ¿cómo yo podría definir como no democrático el modelo cubano? Si se hace un referéndum o un plebiscito y la mayoría de los cubanos votan de una forma y el gobierno suprime lo que se diga en ese proceso. Si el gobierno cubano hace un plebiscito
o un referéndum y le dice a los cubanos qué tipo de democracia ustedes quieren que nosotros nos demos, y los cubanos votan mayoritariamente en contra del régimen y el régimen se mantiene, eso es antidemocrático. Pero si los cubanos quieren vivir así, levantándose a las 8 de la mañana, comiéndose lo que aparezca, oyendo música, bebiéndose su ron, disfrutando su vida, ¿cuál es el problema? Eso es su derecho, eso es democracia. Porque democracia es lo que la mayoría diga. Ahora, si ese gobierno se estuviera ejerciendo en contra de la mayoría, ya eso no es democrático. Tienen su derecho a los chinos tienen un modelo dual de capitalismo y de socialismo. Por eso es su derecho a darse ese modelo. Aunque yo creo que en China sí hay manifestaciones claras de represión e incluso violación de derechos humanos, que yo no lo veo en Cuba. En Cuba lo que yo veo es un pueblo que se siente cómodo, la mayoría, porque estamos hablando de que protestan 10.000, pero son 11 millones. Protestan 10.000, pero son 11 millones. Y yo no creo en eso. Pero yo no tengo derecho ahí a decirle a ellos, miren, ustedes tienen que ser participativos como nosotros, y tienen que ser multipartidarios como nosotros, y tienen que tener 20.000 medios de comunicación como nosotros. Y tienen que hacer elecciones, tienen que tener congresos individuales, independientes. Bueno, pero que ese es su derecho de hacerlo. Trujillo era una democracia entonces. ¿Él? Porque la de Trujillo protestaba una minoría y la minoría, eso es otra cosa. La minoría que creció. No, porque eso es otra cosa. Era la que protestaba porque, y la que lo mató fue una minoría. Entonces, como el pueblo dominicano en su mayoría no protestaba, era una democracia. Espérate, espérate. Sí, tú sabes, la mayor parte del pueblo no protestaba. Todo el mundo sabe. ¿Cómo el cuento de Trujillo que se vistió de paisano y se metió a una multitud? Espérate. ¿Cómo tú dices que? Espérate. Trujillo se vistió ¿Cómo es el cuento, verdad? Espérate, pero ¿estaba ahí que tú quieres que yo hable? Pues yo no estaba ahí, yo viví la época de Trujillo. Sí. Trujillo se vistió de paisano y fue a un acto del régimen. Y un tipo que estaba al lado. Y eso dicen de Fidel. Viejo, aplauda, que si no le arrancan la cabeza. Matan. Eso es distinto. Dice que a Fidel le dijeron, viejo, aplauda. Para que no se joda. Cuando Nikita Khrushchev sí, denunció a Stalin. Sí, Stalin le bailó arriba a Nikita. Cuando presentó el llamado informe secreto, donde denunciaba todos los crímenes de Stalin, hubo un compañero ahí en el Congreso que le vociferó: Nikita, ¿por qué no dijiste eso? ¿Y por qué tú no dijiste eso cuando no dijiste eso? Cuando estaba Stalin vivo. Entonces Nikita preguntó ¿quién fue que habló? Y no apareció nadie en el escenario. Por eso yo no lo dije. Pero está bien. Sin embargo, pero oigan este dato. Cuando le propusieron hacerlo, por eso yo no lo dije. Pero oigan esto. En Cuba, ¿cuál fue la última muerte por cuestiones políticas en Cuba? Dígame una. Nadie sabe quién lo sabe. Dígame una. Oye, entonces, aquí no. Pero hay una democracia. Aquí tú quieres decir que hay una democracia. Bueno, yo no estoy diciendo que es la que yo quiero. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que si ese pueblo, 11 millones de gente, no quisiera ese régimen, ese pueblo se rebela. Pero ese pueblo no se rebela. Y yo no viviría un mes en Cuba, porque yo soy un tipo que estoy conectado en todos lados y no puedo vivir ahí. Ahí están yo recuerdo cuando el internet costaba $12 la hora. $12 la hora a principios de los 90. Así están en Cuba ahora. Yo no podría vivir en una sociedad así. Ahora, ese es su derecho de ellos decidir lo que quieren. ¿Tú crees que la gente quiere estar mal? Sí. Pero mal desde el punto de vista tuyo. No, claro. Sí, mal desde el punto de vista tuyo. Que decía ahorita. Que tú decías ahorita. No, señores, porque ahora, si usted va de un punto a otro, dura 3 horas en un tapón y se le ve el día. Y eso es felicidad para ti. En Cuba no hay tapones. En Cuba no hay tapones. En Cuba las cabañas son gratis. No, es que no hay. Tú puedes tener sexo. Es que no hay tapones. No hay tapones. La gente vive haciendo ejercicio en bicicleta. ¿Qué dije?
en bicicleta, la gente vive haciendo yo no quiero. No, una caricatura de Cuba en la cabeza. Cuba anda como ustedes la pintan. En Cuba, los estudiantes, los niños viven una felicidad. Son los niños de los más felices del planeta. Los niños. Yo no quiero vivir protección, en Cuba porque ya yo soy presa de este modelo mejor educado. No medido por Cuba, medido por Naciones Unidas. Qué bueno. Lo que yo sé, yo no sé si al final. Yo no sé si al final. Yo no sé si al final. Desde aquí no me hablan de Cuba. Qué bueno. Váyanse a vivir a Cuba. Somos dominicanos, no tenemos que ir a Cuba. No me vengan con eso. Pero adelante. Desde aquí no me hablen de Cuba. Yo simplemente yo quería. Hay que visitar Cuba para que vean. Simplemente yo quería. Pero vamos a permitir que tenemos. Simplemente yo lo que quería. Vamos a permitir que se concluya, señores. Pero vamos a permitir que se concluya. Oye, eso por favor, señores, por favor, vamos a permitir que José concluya. Ingeniera eléctrica y ingeniera química, esperando que se la lleven. Bueno, yo simplemente quería decir que democracia no es. Democracia no es. Democracia no es. Democracia no es lo que yo quiero que sea. Democracia es el modo de contrato social que cada pueblo quiera darse. Ese es su derecho. Eso es democrático, respetar los derechos del otro. Entonces, yo agradezco mucho que Estados Unidos tenga ese gesto ahora de promover ese modelo en países que muchísimas veces ellos han pisoteado. El último caso fue el de Honduras. Agarraron la institucionalidad de Honduras y la pisotearon con Zelaya. Y es cierto, nunca le han pedido disculpas. Nunca han pedido disculpas por eso. Nunca han pedido disculpas por lo que hicieron aquí. Y por eso yo saludo la actitud de Bukele desde la perspectiva que, coño, de la dignidad, viejo. Bien. De la dignidad. Independientemente de que esa jefa de gabinete sea culpable o no. Bien. Pero ese avasallamiento sobre la base de que yo soy más grande que tú, bueno, esa vaina no está bien. Hay que generar admiración con el liderazgo, no miedo. Admiración. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.